Hola y bienvenidos a Nature Network. Hoy les vamos a presentar un episodio bien interesante con el doctor Rafael Reina Hurtado. Él es biólogo con maestría y doctorado en conservación de fauna silvestre tropical por la Universidad de Florida y además es profesor investigador del Colegio de la Frontera Sur, Unidad Campeche, y nos va a dar un recorrido maravilloso por la Reserva de la Biosfera de Calakmul, pero además platicándonos de dos especies sumamente interesantes, el tapir y el pecarí labios blancos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta porque estamos listos para iniciar una entrevista con un biólogo que yo quiero mucho, biólogo mastozólogo, especialista en ecología de mamíferos tropicales. Es un gran amigo además, tenemos una historia en común, somos de la misma generación y de ahí empezamos con caminos diferentes, pero qué gusto poder estar aquí con Rafael Reina Hurtado. ¿Cómo estás, Rafa? Hola, hola Laura, muchas gracias por la invitación y qué gusto platicar con ustedes y qué gusto contigo también, vernos después de tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿verdad? Sí. Sí, Oye, platícame qué estás haciendo ahorita, porque estás trabajando como profesor investigador en el Colegio de la Frontera Sur en Campeche, ¿verdad? así es Laura, ya ves que la vida nos lleva para diferentes lugares Sí. y después de dar 20,000 vueltas por otros lugares, aterricé aquí en Campeche. Campeche es una ciudad bien bonita, estoy trabajando en el Colegio de la Frontera Sur, como bien decías, que es un centro de investigación muy padre, que tiene 5 sedes en el sur de México Ok. y se dedica a temas biológicos, sociales, de migración, de salud. Entonces, cuando puedan echenle un vistazo por ahí a ecosur.mx. Excelente, sí, es uno de los grandes orgullos de México, estas instituciones que Exacto, son bastante productivas y que nos ayudan a entender nuestra biodiversidad en todos los sentidos, ¿verdad? Porque no es nada más claro. la parte biológica, sino también la parte social. Ajá. Y sí, has andado por muchos lados y eso quiero tantito que me platiques, por favor, porque yo te conocí en Morelia, en la Facultad de Biología, en la Universidad Sí, Michoacana, ¿te acuerdas? sí, me Y de acuerdo ahí muy bien, Laura. y de ahí estuvimos un ratito en el zoológico de Morelia. Ujú. Claro, claro, claro. Sí, me acuerdo muy bien, porque, o sea, somos compañeros de la generación. De hecho, tú siempre me ganabas en las calificaciones. Eso no No. te lo voy a perdonar. Pero después de ahí, después de trabajar en el zoológico y todo, yo siempre tenía en mi mente la idea de ir a trabajar con animales silvestres, ¿no? De irme a algún ambiente silvestre. Entonces, cuando salió la oportunidad, pues me fui a hacer la maestría, me vine a Campeche, Porque la maestría la conocí, hiciste en Florida, ¿verdad? la Estuviste. maestría la hice en Florida, sí. Intenté hacer una maestría aquí en México, pero luego me ganó las ganas mejor de venirme a la selva. Salió de esas veces que la vida te presenta dos oportunidades al mismo tiempo. Y pude conocer Calakmul, Wow. las selvas aquí del sureste mexicano. Me enamoré acá del lugar y todo. Entonces, cuando me fui a hacer la maestría, que la hice en la Universidad de Florida, y el doctorado, ya iba con alguna experiencia aquí de Campeche. Entonces, decidí enfocar mis trabajos de campo en Calakmul, ¿no? En las selvas aquí de Campeche. Y entonces desde entonces estoy ligado aquí. Eh, He andado después haciendo algún postdoc, también fui a trabajar en Nueva York, en el zoológico y todo. Y luego hice un postdoc en Canadá y todo, pero siempre más o menos ligado a nuestras queridas selvas mexicanas Ujú. aquí del sureste. Así es. Y desde hace 9 años estoy trabajando aquí en el Colegio de la Frontera Sur, Qué gusto. ya más cerquitas de Calakmul. Qué gusto. ¿Y saben por qué estoy tan emocionada? Porque Calakmul es un lugar mágico y es una de las selvas más importantes, no solamente de México, sino de América. Y es lo que quisiera yo, por favor, que nos empezaras a platicar. ¿Por qué es tan importante esta zona? Sí, la verdad, claro. Para los que no han venido, Calakmul es un sitio espectacular porque es, digamos, es como el corazón de la selva maya. Mm. Y la selva maya lo que tiene de bonito es que, aparte de ser uno de los bosques tropicales así como más espectaculares, más exuberantes, tiene también la combinación de la cultura maya. Ujú. Es decir, tú andas por ahí en la selva como biólogo con tus binoculares, paseando, buscando monos, pericos y todo, pero de repente volteas al suelo y encuentras
miles de yacimientos Wow, de vestigios de la cultura maya, ¿no? wow. Muchos de ellos, los más grandes, obviamente, ya están excavados, ya son las ciudades que podemos visitar. El mismo Calakmul, su nombre, es una de las ciudades mayas más importantes, también de las más antiguas. Pero te aseguro que hay muchos más por ahí en la selva. No digo para que vengan ¿verdad? A excavarlos ni a hacer nada, definitivamente. Pero es muy padre saber que todos los montículos ahí donde a veces las pequeñas colinas y todo son restos, ¿no? De la cultura maya. Y eso en combinación con que Calakmul ahorita es el bosque tropical más extenso. Este, Tenemos también la selva lacandona en el otro lado, que también es parte de la selva maya, ¿verdad? Pero la selva lacandona está sufriendo ahorita mucha fragmentación, mucha presión, ¿no? Por parte de varias comunidades humanas. También en Calakmul, pero Calakmul se mantiene todavía, al menos se mantiene un macizo muy grande, eh, que es bien espectacular. Si la gente va al sitio arqueológico, sube la pirámide que se puede todavía hacer, puedes observar un mar de selva, un mar así Wow, verde, bellísimo, que debemos conservar, ¿no? sí. Y desde allá arriba alcanzas a ver algunas de las pirámides también que se ven del otro lado del otro lado de la selva maya en Guatemala. Wow, Porque la ventaja de Calakmul es que es un continuo con la reserva de la biosfera maya que está en Guatemala, que son 2 millones de hectáreas. Calakmul es un millón de hectáreas, pero del otro lado de la frontera hay 2 millones más de hectáreas de selva en buen estado en Guatemala, y luego en Belice hay otro poquito más. Entonces, los tres países forman este bosque trinacional del cual estamos muy orgullosos y que qué estamos haciendo varias maravilla. acciones para conservar, Qué ¿sí? maravilla, ajá, porque precisamente Calakmul es una reserva de la biosfera, pero también es ¿cómo es? Como patrimonio histórico. ¿Cuál es el? Sí, sí, sí. Calakmul es reserva de la biosfera desde hace ya algunos años, pero hace, creo que 4 o 3 años, también se declaró primero, la zona arqueológica se declaró como patrimonio cultural, Ajá, como varios de las ciudades coloniales de aquí de México, ¿no? Entonces, patrimonio cultural la zona arqueológica. Pero hace poco también Calakmul es el único sitio en el país que también es declarado patrimonio mixto. Es ok, decir, ajá, la riqueza natural y la riqueza cultural del lugar lo hacen único. qué maravilla. Entonces, hasta donde mis números alcanzaban, era el número 31 en el mundo y el único sitio en México que es patrimonio mixto. Mixto. Entonces, ajá, y eso es por esa combinación que les decía del bosque tropical combinado con la cultura maya, que además aparentemente afectó las comunidades vegetales, ¿no? Ahorita. Es Ujú. decir, a lo mejor esos bosques de zapote, de ramón que están ahí, están desde que los mayas los plantaron, ¿no? O sea, Oh, hace falta estudios en ese sentido, pero parece ser que la dinámica del bosque ahorita está, así, está como está, gracias también al efecto de la cultura maya que abandonó el lugar hace 1100 años más o menos, qué ¿no? Entonces es bien interesante. interesante. Sí, sí, sí. Ajá. Oye, y por estas características que estás diciendo en cuanto a extensión, en cuanto a que es un macizo Ujú. importante superficie, yo creo que es también el paraíso para los mamíferos tropicales, ¿verdad? Porque algunos de los mamíferos de los que tú has estudiado bastante requieren precisamente de extensiones considerables de selva. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué has encontrado tú ahí en Calakmul cuando empezaste a estudiar? Y platícanos un poco ya de tu trabajo. Gracias, Laura. Sí, exactamente, tocaste así el punto adecuado para Calakmul, porque quizás otras selvas, las selvas de los Chimalapa, la selva lacandona, son más altas, un poquito más exuberantes, más húmedas. Eh, pero Calakmul, la importancia que tiene es esta extensión, que como bien dices, es única y necesaria para animales que necesitan grandes extensiones de bosque para conservar poblaciones viables, ¿no? Aquí aparentemente tenemos la población más grande de jaguar, la población más Oh, grande de tapir, definitivamente tenemos la población más grande de pecarí labios blancos, eh, hay una población importante también de sopilote rey, qué un ave maravilloso ave, magnífica, toda sí, blanca, con la cara así de diferentes colores y todo. colores. Entonces, para animales que necesitan extensiones grandes, Calakmul es
la zona más importante, me atrevo a decir, del sureste mexicano. Y Eh, también hay y monos, ¿verdad? también hay monos, claro, sí, 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 tenemos monos araguato negro y araña, mono araña. Sí. Entonces también los monos araña que necesitan grandes extensiones de bosque, tenemos una población muy grande, hemos hecho un par de estudios por ahí Ajá. y hemos encontrado, no lo hemos publicado, pero encontramos un grupo de los más grandes. Una vez contamos 78 animales en ¡Wow! un grupito de monos araña que ya iban a dormir, entonces pudimos ver cómo, pudimos contar más o menos cuántos Se eran, ¿no? agrupaban. Sí, pero lo que me trajo a mí acá, Laura, es también desde que estábamos en la carrera y que tú ya decías que ibas a estudiar reptiles toda la vida, este, yo sabía que a mí me gustaban los animales presa, los animales, los ungulados, pues básicamente, los animales de pezuña, ¿no? Pero Sí. silvestres. Entonces hice mi licenciatura con venados cola blanca ahí en Michoacán, pero yo quería estudiar animales tropicales, entonces cuando me salió esta oportunidad de venir a ayudar a un profesor aquí, de ser asistente, yo no dudé, ¿no? Entonces dejé una maestría que estaba estudiando en el INECOL, ya me habían aceptado y todo, pero dejé la maestría porque me disculpé con todos ellos, pero me vine para tomar esta oportunidad de trabajar con venados tropicales. Sí. Pero, pero si me permites, te voy a contar que yo quería estudiar venados porque como que eran venados lo que me gustaba, ¿no? Eso pensaba. Pero un día estando en la selva, ayudándole a este investigador, con un asistente, un campesino que estaba por ahí, un amigo de nosotros, un experto que ha trabajado 20 años conmigo, Nico, mi amigo Nico, estando Ajá. un día sentados ahí en la selva, intentando ver venaditos, que los venados son calladitos, podríamos decir a veces medios aburridones porque no hacen mucho ruido ni nada. Ya llevábamos días ahí, de repente oigo un ruido enorme y algo venía hacia nosotros, ¿no? Entonces veo pasar a un grupo de 70 y tantos Oh. pecarí labios blancos, en una línea, cruzando como a unos 10 metros de nosotros. El viento estaba de ellos hacia nosotros, entonces ellos, o sea, ellos no ven muy bien y no nos podían oler porque el viento Ajá. venía de ellos para nosotros. Entonces Ajá. cruzaron 70 y tantos pecarís, 60 y tantos creo que contamos, pero había un poquito más, en una línea hacia acá enfrente de Nico y de mí. Entonces, ese momento cambió mi vida, ¿no? Me imagino. Dije, yo debo estudiar esta especie. Desde ahí me gustaron los animales sociales. Se levantaron un montón de preguntas en mi cabeza. Yo decía, ¿de dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Por qué van tan deprisa? ¿Van enojados o qué? Porque iban así como, ¿no? Como marchando. Ajá. Llevan a un líder o quién decidió moverse para acá. Yo nunca supe, ¿no? Que había de este lado, pero ellos tenían que llegar rápido a algún lugar acá, Ajá. venían escapando de un jaguar, iban a buscar agua, no lo sé. Pero ese día todas esas preguntas que se levantaron en mi mente, dije, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar esta especie y voy a estudiar a los ungulados, perdón. Ajá. Voy a estudiar a los ungulados y sobre todo a esta especie. Entonces, ya, a partir de ahí fue como nació más o menos mi interés por los pecarís, que son ungulados, pero además tienen el componente de ser animales sociales. Ahí hay Sí. un poquito más porque además forman grupos y grupos muy grandes y no sabemos muchas cosas de ellos todavía, ¿no? Qué loco, porque aparte, bueno, mejor tú platícame. Tenemos en México, ¿cuántas especies de pecarí? Tenemos dos, y fíjate que justamente ese día también me sorprendí porque tenemos dos, una es común, una llega de Michoacán, ya la había Sí. visto, llega ahí a Texas también, llega hasta Estados Unidos, sube por las vertientes del país, ¿no? Pero la otra era muy rara, yo había leído el pecarí labios blancos. Ujú. Perdón, esta que te digo que llega hasta Texas es el pecarí collar, El collar. que en Estados Unidos le llaman javelina, Sí. exacto. Pero los libros antes hablaban de otra especie, el pecarí labios blancos, que quizás ya se vea, eh, o que ya se había desaparecido de muchas partes del país, que es el pecarí de labios blancos. Mm. Y, y yo había leído sobre grupos de más de 100 animales y todo. Entonces ese día también me sorprendí de saber que estaban ahí en ese bosque y que además en grupos grandes, ¿no? Guau. Este, y esa es una de las razones por las que decidí ya después quedarme aquí en Calakmul, porque es como la fortaleza para la población o como una de las poblaciones más grandes del pecarí labios blancos en todo México, ¿no?
Qué Entonces ya maravilla. me, me ayudó a convencerme a quedarme aquí. Oye, ¿y el Pecarí Labios Blancos es de mayor volumen, más grande que el Pecarí de collar? ¿O cómo Sí, son? sí, sí, sí. Claro, claro, estábamos describiendo las especies. Sí, el pecarí de collar es más pequeño, el labios blancos tiene las patas más largas y tienen diferencias en el sentido de que el pecarí de collar no forma grupos tan grandes y además es más como suelto. A veces anda uno por aquí, otro por allá, y si no se encuentran ahorita, se encuentran en la tarde y cada uno forrajea diferente. Pero ellos, los pecarí de collar pueden forrajear de un montón de cosas, raíces, hojitas y todo. El pecarí labios blancos, por el contrario, se cree que evolutivamente decidió irse por alimentos ricos en energía, como frutas. Mm, Entonces, ahí le convenía mejor viajar mucho y para viajar mucho también juntarse en grupos. Entonces, ok. Pecarí Labios Blancos desarrolló una estrategia de que se mueve mucho y se mueve en grupos muy cohesivos. Ajá. Eh, También es una estrategia de defensa, se cree, contra el jaguar. Eh, entonces van pegaditos, van haciendo ruido. Si alguno de ellos detecta un sonido, o digo, un olor diferente o eso, hace una señal de alarma y todos se ponen así, se defienden ellos de manera comunal. Los Ajá. campesinos lo saben muy bien cuando va un cazador y lleva un perro sobre todo, y se encuentran a un grupo de pecaríes blancos, lo mejor es subirse a un árbol porque se pueden poner bien agresivos también a Sí. veces. Y hay anécdotas por ahí de campesinos que han visto un jaguar arriba del árbol asustado y todos los montón de pecaríes blancos acá abajo, ¿no? Todos así, chasqueando los dientes, Ajá. porque es un mecanismo de defensa. Pero sí, andan en grupos cohesivos y viajan mucho. También eh, eso fue algo bien interesante científicamente, ¿no? El movimiento de los pecarís. Exacto. Y entonces, siendo un animal tan impactante, porque en grupos numerosos y con estas actitudes a veces amenazantes que adoptan para como estrategia defensiva, o sea, no sé, de estar como que todos atentos y empezar a hacer los chasquidos y todo eso, Sí. o sea, ¿cómo los estudiabas? ¿Cuáles son los métodos que tú empleas para poder de manera segura y eficiente Mm. obtener información de la historia de vida, de la dinámica de las poblaciones, de estos Ujú, animales? ujú. ¿Cómo le hiciste? Fíjate que es bien chistoso también y yo me lo pregunto yo mismo y también mucha gente me lo pregunta, pero no sé si es porque los animales que yo trabajé, que estudié, los animales que capturé, porque ya a lo mejor te podré contarte ahorita o si no después, pero usaba la técnica de telemetría para seguirlos, que Okey. es capturar algún animal y ponerle un collarcito, ¿no? Un collarcito que tiene una señal, que te va emitiendo una señal de radio, o ahora ya tiene un GPS integrado y ese GPS va produciendo coordenadas que te va mandando vía satélite, te va mandando, ¿no? De tiempo en tiempo. Entonces había que capturarlos para saber a dónde se iban y todo. Pero fíjate que los animales que capturé, no sé si era porque estaban en el interior de la reserva, donde no hay cazadores, donde no habían sido molestados por la gente, pero muy tranquilísimos, ¿eh? Ah, Solo una ocasión me intentaron agredir, mm. una sola vez y no entendemos por qué, además, pero una vez se me vinieron encima, yo brinqué a un árbol afortunadamente, pero los demás no, fíjate que lo que hacíamos nosotros, con ayuda de Edith, mi esposa, que es veterinaria, Sí. y con Nico, que es cazador, formábamos un equipo ahí. Nico es cazador y vive de subsistencia, pero ha trabajado con biólogos desde hace muchísimo tiempo. Tienen una empresa de cacería, de cacería deportiva también, de trofeos y todo, apoyando la conservación, respetando las especies silvestres, con Ajá. planes de manejo y todo. Pero Nico, sus habilidades de cazador también puestas en la conservación son bien importantes porque gracias a eso pudimos ver más o menos hacia dónde iban los grupos y todo. Entonces, desde los árboles, a veces nos plantábamos algunos árboles cerca de algunas pozas de agua, las aguadas, aquí de Calakmul, que son bien importantes también, y esperábamos la llegada de los animales. Entonces, con rifles de dardo les disparábamos unos dardazos de repente acá a las pompas. Ajá. Y y bien chistoso porque yo pensé también que iba a haber una agresión así enorme, pero no, el animalito que empezaba así como a dormirse al que le disparábamos, empezaba así como a anestesiarse, que se caía,
No Ajá. sé si porque tampoco él hacía un ruido de alarma, a lo mejor nadie se alarmaba, pero a veces teníamos que bajarnos y casi que espantar a los pecaríes para que se fueran para poder procesar a este. Pero nunca hubo agresión. Y Ok. fíjate que luego estábamos a veces poniéndole el collar, tomándole medidas, sacándole de sangre y todo, y pasaban los pecaríes de regreso al agua y como que no nos consideraban un peligro, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, fue relativamente fácil en ese sentido. Ajá, Sí, sí, no los asociaron directamente, o no había toda un periodo, ajá, en el que los animales exacto. los asociaran ustedes como un riesgo, como Como un riesgo. O no llevábamos armas de fuego ajá, o no llevábamos perros también, ¿no? Que a veces sí, cierto. siento que por ahí va, con los perros recuerdan como al jaguar y se ponen más locos. Qué interesante. Oye, entonces con Pecarí, me imagino que también usaban, bueno, hacían como transectos y veían rastros, conteo de individuos, y además algunos los capturaron y les pusieron collar, ajá, Sí, sí, sí. y ¿y cuáles pudieron ser como que algunos de los resultados que consideras más importantes o que más te dan satisfacción del conocimiento del Pecarí labios blancos en esa zona? Bueno, Laura, de lo que más digamos, de lo más interesante fue que pudimos ver los tamaños del grupo de al menos cuatro, bueno, en ese momento cuatro grupos, después hemos visto tamaños de grupo de otros grupos también. Entonces, tamaños de grupo asociados también con qué tanto se mueven en el paisaje, ¿no? Tuvimos la suerte de que aún con telemetría tradicional, con la telemetría de radio nada más, la cual tienes que meterte a la selva con la antenita, Mm, subirte a esos montículos mayas que te decía que los usaba acá. Cada vez que veíamos un pequeño montículo, que definitivamente era un montículo maya, te subías ahí para ver si la señal, cargábamos ¿no? la antena. Ahora ya no, ahora ya los radios, los collares ya llevan un GPS, ¿no? Ya te dicen, el satélite te manda la señal, te dice dónde está. Pero Okey. en ese tiempo, hace 15 años, teníamos que andar con la antena, Nico y yo. Nico se subía a los árboles y decían, van para allá, ahora están para acá. Entonces, de lo que me siento más orgulloso es de haberlo seguido y de que, digamos, de que determinamos que viven en áreas de 100, como 100, 120 kilómetros cuadrados, un solo grupo. Guau. Entonces, eso tiene relevancia para la conservación, por eso dices, bueno, ¿por qué Calakmul? ¿Por qué viven solo ahí, no? ¿Por qué no viven en otras áreas? Es porque necesitan áreas grandes, áreas grandes. Cierto. Un solo grupo de 22, 25 animales, el grupo más grande, 40 y tantos animales en esta región, estaban usando 120 kilómetros cuadrados. Entonces, si queremos conservar 10 grupos o al menos, no sé, 10, 20 grupos, entonces ya sabemos el área, ¿no? Que debemos conservar. Por eso viven solamente en Calakmul y desaparecen muy rápido cuando el humano fragmenta la selva, cuando coloniza nuevos lugares. Esta especie era la primera en desaparecer. Antes del jaguar, antes del tapir, el pecarí labios blancos era el primero que desapareció. Qué Ya cosa. estaba documentado desde Aldo Leopold, el que escribió el famoso libro de Fauna Silvestre de México, Sí, desde el año 1950 decía que los pecaríes blancos estaban desapareciendo de Veracruz, de Tabasco y de gran parte de Chiapas. claro. Oye, y hablando precisamente de eso, me parece que tú estuviste involucrado en la evaluación del estatus de conservación, ¿verdad? Y que hicieron una propuesta precisamente para la inclusión de la especie en la norma oficial mexicana. Sí, sí, sí. En algún tiempo con Rodrigo Medellín lanzamos esta propuesta. Afortunadamente la aceptaron y ahora el pecarí labios blancos ya está catalogado como una especie en peligro, ¿no? Se le dio como el estatus como el jaguar, como los monos, como todos los felinos manchados, ¿no? Eh, Ahora, como bien decía Rodrigo, ahora hay que trabajar para sacarlo de ahí, ¿no? Ya Mm, lo pusimos ahí, pero ahora hay que trabajar para sacarlo de ahí. Y a nivel internacional también estamos trabajando porque si bien esta especie llega hasta Argentina, y en el Amazonas todavía hay algunas poblaciones relativamente grandes. De Panamá de Panamá a México, hicimos el otro día, hace algunos años, un ejercicio. La situación es muy, muy precaria. La situación del pecarí labios blancos es muy preocupante. De hecho, estamos trabajando en una propuesta para la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza para que regionalmente le dé otra clasificación al pecarí, ¿va? qué bueno, sí, porque sí, las evaluaciones Las evaluaciones se hacen globales no globales. presentan la situación regional, exacto. Exacto, exacto.
sí, sí, sí. Entonces sacamos un artículo el año pasado con mi amigo Daniel Thornton, en el cual mostramos la situación, mapas y todo, desde Panamá hasta México, ¿no? Y la situación sí es muy, 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 muy grave. Vive en unas 5 o 6, bueno, en más poblaciones, pero quizás en unas 5 o 6 lugares queda todavía poblaciones importantes, ¿no? Y afortunada o desafortunadamente la reserva de Calakmul la selva maya fue a parecer la más importante o la que tiene todavía como la población más grande, ¿no? No se sabe muy bien, pero eso estimamos, ¿no? Qué Entonces hay que interesante. conservar muy bien esta población de la selva maya. Exacto. Oye, y aparte creo, ahorita que mencionaste desde México a Panamá, ¿es parte del corredor mesoamericano? ¿Eso es a lo que se le llama el corredor mesoamericano? ¿O? Eso es a lo que se le llama el corredor mesoamericano. Era una idea que surgió hace muchos años, pero que lo han estado trabajando con la idea de que un animal, una especie pudiera transportarse desde Colombia hasta México, Estados Unidos o la parte tropical, pues, cruzando Mesoamérica, ¿no? Cruzando Centroamérica. Y se han hecho muchos esfuerzos para conectar varias áreas, sobre todo en la parte atlántica Okay. de todos los países, ¿no? Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice, sobre todo en esa parte. En algunas partes han fallado y todo, pero bueno, la idea sería que por ahí tapires, jaguares, todo, mantuvieran un flujo genético, ¿no? Sí, sí, ¿Verdad? muy interesante. Y Sí, ya sí, que sí. estás hablando de otros animales, platícame porque también el tapir es una de las especies que has estudiado y yo creo que es uno de los animales más, ¿cómo lo diré? Peculiares. Sí, No tenemos otro similar en México. O sea, ándale. platícanos, porque hay gente que incluso Sí, lo ve y no sabe qué es, ¿verdad? O sea, sí, claro, claro. Es que sí, como dices, es exactamente es peculiar. Eh, pero fíjate que el tapir ha salido dentro de los animales más raros, no más raros, tiene más bien como una urgencia de conservación, justamente por eso que dices, porque evolutivamente también como que quedó aquí como único, ¿no? sí, Es un animalito ahí más emparentado con los rinocerontes, con los equinos, 4 especies en el mundo nada más y además solitario y tímido. Entonces es raro de ver con una apariencia peculiar, a ver si luego por ahí puedes poner algunas fotitos, seguro. este, pero bien interesante porque es además el animal más grande del trópico, ¿no? El animal nativo más grande de los bosques tropicales, por mucho tiempo desconocido también. Afortunadamente hay muchos colegas también y yo mismo que estamos interesados en el tapir, que estamos intentando extraer la mayor cantidad de información posible, todo también con el fin de conservar las poblaciones. Aquí nos enfrentamos a otro reto. El reto es de que este animal es, como te decía, es solitario, Solitario. tiene una tasa de reproducción muy baja, Oh, tiene cuidado parental muchos años, entonces es un animal que debe ser conservado con mucho cuidado, que quizás no soporte nada de cacería, porque hasta donde se sabe creo que tarda más de un año, creo que la reproducción, la gestación, y luego la cría, de eso sí estamos seguros, dura 2, 3 años con la mamá. una sola cría Entonces, por parto, ¿verdad? Una una sola sola cría por cría. parto, exacto, una sola cría por parto, luego dura 2, 3 años con la mamá. Entonces, la tasa de reproducción es muy, muy baja, ¿no? Además es tímido naturalmente, y, y además nocturno, entonces también logísticamente presentaba un reto, ¿no? Para hacer para capturarlo y ponerle collares y todo. Entonces, cuando terminamos el estudio con Pecarí Labios Blancos, dijimos, ahora vamos por el tapir, ¿no? Ujú. Pero fuimos muy optimistas porque pasamos meses muy intensos ahí, subidos en los árboles, esperando que llegara el animal y nada. Eh, es muy difícil la captura, es muy difícil estudiarlo, digo porque es nocturno, tímido y por Sí, su baja densidad natural, ¿no? Entonces no tuvimos tanto éxito ahí. Ahorita estamos usando otra técnica que es fototrampeo, que la estamos usando en todo el mundo, ajá, seguro la conoces por ahí. sí. Y esa nos ha dado muchos datos, afortunadamente. Pero déjame nada más contarte que cuando estábamos intentando hacer capturas para telemetría, solo capturamos a un individuo, un macho subadulto, Ajá, que además le pusimos por nombre Emiliano, ¿no? Liliana. Emiliano.
Pero este Emiliano fue muy chistoso, te voy a contar rapidísimo nada más, Por favor. porque lo capturamos. Eh, pero en ese día no teníamos collares de GPS, ya habíamos comprado collares de GPS, pero los collares de GPS estaban en la frontera y estábamos negociando los impuestos que Ajá. nos querían cobrar, que al final no los cobraron, carísimos. Ay, Los impuestos sí, de importación. importación. Y entonces le pusimos un collar de esos, como te decía, de telemetría normal, de antenita, ¿no? Ujú. Pero a los 20 días, después de que salió muy bien la captura, le pusimos su collar, Emiliano se levantó, empezó a comer ramitas por ahí y se nos alejó, ¿no? Y luego lo seguimos algunos días, pero después el collar falló. Por alguna razón ya no oíamos el collar, entonces pensamos que había fallado, ¿no? Porque además vimos al animal un par de veces y con las cámaras trampa lo veíamos, pero ya no daba la señal. Entonces pensamos que lo habíamos perdido. Pero 6 meses después, empezó a salir en las cámaras. Empezó a salir nuestras cámaras. Como poníamos cámaras en los sitios de agua, en los sitios Sí. donde hay agua, tenemos una red de sitios de agua, entonces ahí poníamos una cámara. Emiliano duró 4 años saliendo en esos sitios, Ah, en todos esos sitios. Entonces, por 4 años pudimos seguir a Emiliano sin o sea, sabíamos que era él porque es el único tapir con collar, o era el único tapir con collar, pero, pero en los puntos de agua. Entonces, también pudimos más o menos estimar su ámbito hogareño. Vimos que se mueven mucho más bueno, que se mueve más bien, aquí no podemos hablar, que Emiliano se movió más que, por ejemplo, lo que habían reportado en Costa Rica, ¿no? ok. A lo mejor es un resultado de vivir en Calakmul, donde no hay mucha agua y donde además las selvas no son tan productivas quizás como las selvas de Costa Rica o de donde habían hecho un estudio antes, ¿no? Pero aquí en Milano se movía entre 4 a 20 y tantos kilómetros cuadrados, dependiendo de los métodos que usáramos, pero se mueven mucho más. Ahorita tengo un estudiante que ya está por sacar su doctorado, que él sí tiene ya tres tapires con collar, pero está trabajando en Belice, Ok. y está sacando unos trabajos bien interesantes que luego vamos a poder platicar un poquito más de ello. Sí. Pero al menos Emiliano nos dio 4 años de datos. Después lo dejamos de ver, no sabemos si se emigró a otro lado, se le cayó el collar o qué pasó, ¿no? Pero en un momento dado desapareció a lo mejor es uno de esos tapires que está ahorita ahí, pero a lo mejor ya no trae el collar, no sabemos. Ajá, Sí, sí, vamos a sí. ver. Oye, y hablando del tapir precisamente, ¿cuáles podrían ser sus amenazas? Primero, siendo un animal tan apetitoso, voy a decirlo así, o sea, es un animal grande con mucha carne, digamos. Los depredadores, pues ha de ser una pieza Ah, importante para ellos, ¿verdad? Háblame de depredadores naturales, pero además, si hay algún impacto por parte del hombre en él. claro. Mira, los depredadores no creo que nunca, bueno, se sabe por ahí que nunca van a acabarse la presa, ¿no? A menos que haya que el humano les ayude, ¿no? Que al menos que el humano también esté bajándole la cantidad de presas y todo, pues ya a lo mejor una predación alta sí podría afectar a una especie. Pero en un sistema donde está más o menos balanceado, natural y todo, nunca parece ser que nunca van a acabarse a la presa. Y sí será apetitoso para el jaguar, pero fíjate que estamos en una controversia con unos amigos porque ellos encontraron hace poco evidencia de que un jaguar sí mató a un tapir, ¿no? Ajá. Pero nosotros decimos, y bueno, es una discusión ahí científica nada más, que hemos visto en nuestras fotos, salen muchos muchos tapires ¿cómo se llama? Con cicatrices. ¿La Es crisis? que el tapir es un animal tan grande o si los caza, le cuesta mucho trabajo al jaguar. O se lo encontró ya muerto y bueno, ya se lo come, obviamente. Ok. Pero así totalmente comprobado que un jaguar haya matado a un tapir adulto, yo no he tenido noticias todavía, ¿no? A una cría, pues sí, pero Sí. a un tapir adulto no, porque te digo que es un animal imponente. Ajá. Y con los humanos, el tapir tiene una característica que lo salva un poquito, afortunadamente. Una es que la carne no es muy apetecible, ¿no? Ok. La gente dice, los campesinos dicen que el tapir no. Eso no lo tienen los puerquitos, los pecarís, ni los Picari. venados, ¿no? Ajá. Eso sí, si pueden, los cazan y la mayor cantidad que puedan. Pero el tapir no, los campesinos dicen que no, que la carne no es muy palatable, todo eso, o que es mucho peso y todo. Y eso ha llevado, fíjate, Laura, a una oportunidad de conservación bien interesante porque el tapir ha logrado sobrevivir muy bien en varias de las comunidades fuera de la reserva. Mm. De hecho, hay más tapires, y eso lo demostré, bueno,
presenté evidencia, si quieres, Ajá. en mi maestría. Cuando yo hice transectos, encontraba huellas 10 veces más en las comunidades que en la zona protegida. Mira. Incluso en las comunidades se encontraba pegadito al pueblo. Cerquita del pueblo, por ahí andaba, ahí voy a 500 metros, 100 metros, de repente ya pasó un tapir. Ajá. Y lo que creemos es esto. En la reserva no hay tanta agua, en la reserva hay menos agua. Y al tapir le gusta el agua. Ok. Y los pueblos, cuando llegaron a Calakmul, se acomodaron en los lugares, los pueblos que colonizaron Calakmul, se acomodaron en los lugares fuera de la reserva, donde hay más agua, ¿no? Donde hay aguadas grandes. Entonces al tapir le gusta, comparte eso con la gente. Y la otra es que no lo cazan. Entonces, eh, Y que no es sí, agresivo, o sea, y que también. no es agresivo, exacto. Entonces la gente respeta al tapir. Y eso presenta una oportunidad de conservación bien, bien importante porque las comunidades de Calakmul son ejidos bien grandes. ¿Qué te diré? 40,000, 50,000 hectáreas. Y muchos de esos ejidos respetan la fauna silvestre. Hay cacería de subsistencia, como te decía hace rato con Nico y todo, pero muchos de ellos respetan la fauna silvestre, respetan animales en peligro. Te digo que el tapir a veces estaba ahí fuera del pueblo. Entonces, tenemos una oportunidad de conservación muy grande si trabajamos con ellos porque son 40, 50,000 hectáreas de bosque en muy buen estado de conservación, donde la gente puede llevar turistas que quieran tomar una foto al tapir, ¿no? Que quieran estar una noche a lo mejor en una plataforma ahí para tomarle a lo mejor una foto a un jaguar, no lo sé, ¿no? Cacería deportiva también se presenta no del tapir, pero de algunas otras especies que pueden ser trofeo, siempre y cuando se autorice, ¿no? Ajá. Entonces, tenemos ejidos que si un ejido empieza a trabajar y trabaja muy bien, que hay algunos, pero digamos que un ejido trabajara así de manera modelo, conservar un bosque de 50,000 hectáreas, 40, 50,000 hectáreas es como conservar varios parques de Costa Rica, ¿no? Los parques de Costa Rica son chiquititos y son muy famosos. Ajá. Aquí conservar un ejido de 40,000 hectáreas es como conservar varios parques de Costa Rica, ¿no? Entonces, con tapires, con pecarílabios blancos que todavía sobreviven ahí, no tanto, porque eso sí la gente los caza, Ujú. con jaguares que todavía andan ahí, que también luego se meten en conflicto con los ganaderos, o cuando les matan los borreguitos y todo. Así. Entonces tenemos que trabajar ahí, pero presenta oportunidades de conservación, ¿sabes? Mm. Muy interesantes. Sí, sí, Exacto, sí. exacto. Y conservación a nivel hábitat, ¿verdad? O sea, no solamente eh, enfocado a la especie, sino preservando todos los servicios y Todo lo beneficios que, que, exacto, ajá, que están por exacto, ahí. sí, sí, Oye, sí. y Eh, platícame entonces también, ¿cuáles son las funciones, por ejemplo, de los pecarís y de los tapires en la ujú, dinámica de los bosques tropicales? O sea, ¿cuál es su función? Además de ser, bueno, claro. tú platica. Ujú. Pues tienen varias funciones. El tapir dispersa varias semillas. El tapir es, digamos, el animal más grande que puede dispersar de los frutos más grandes. Es un proceso que, por ejemplo, si perdiéramos al tapir, a lo mejor no habría dispersores adecuados para el zapote, por ejemplo, que tiene las semillas más grandes, ¿no? Un proceso que una amiga también estudió por mucho tiempo y encontró resultados bien interesantes. Entonces, el tapir es dispersor, el tapir lleva además, defeca en el agua, pues también fertiliza un poquito el agua. ¿Te das cuenta? Sí, como un poquito, el papel de los hipopótamos, no tanto, ¿verdad? Pero, porque además son solitarios aquí todo, pero lleva nutrientes al agua Ajá, y además es ramoneador, entonces también come mucha, digamos, mantiene mucho las hierbas cortaditas, sí. ¿verdad? En ese papel. El pecarílabios blancos, por el contrario, no dispersa semillas, pero sí destruye muchas semillas. Y eso parecía raro, pero sí es bueno también, ¿Por qué? porque previene la dominancia de ciertas especies. Ah, ok. De hecho, han hecho estudios en el Amazonas donde excluyen a los pecarís y el pecarí es el único que tiene la fortaleza para romper una semilla de una palma. Entonces, no hay pecarís, esta palma empieza a reproducirse por todos lados y desplaza a otras especies. Entonces, digamos que los pecarís tienen el papel de ser como jardineros de la selva, mantienen la diversidad, Qué ¿verdad? interesante. Destruyendo otras semillas y dejando que haya más diversidad, ¿no? Los Wow. árboles producen un montón, algunas se les debe escapar, pero previene la dominancia de ciertas especies, ¿no? Aparentemente ese es por ahí el papel. Obviamente también los pecaris son aparentemente la presa más importante, la presa favorita para los jaguares. Ok. Se cree que la fortaleza del jaguar y la estrategia de ataque de un jaguar, que es así como atacar rapidísimo y irse a la cabeza
para que el animalito no haga ni un ruido, fue una estrategia evolutiva única y exclusivamente para matar pecarís, ¿no? Wow, Porque el pecarí puede ser un animal muy peligroso para el jaguar seguro. si lo escucha. Ajá. Entonces, también un biólogo que a lo mejor lo conoces, Marcelo Aranda, ha publicado por ahí esa hipótesis, esa teoría de ligar que el jaguar desarrolló esa musculatura y esa estrategia para matar pecarís, ¿no? Una coevolución particular. Esa coevolución, porque además el jaguar y el pecarí labios blancos se traslapan mucho en Sí, sus áreas de distribución. ¿Verdad? exacto. Qué Sí, padre, qué interesante. sí, Wow, sí, sí. es un área fascinante y dos Sí. animales en los que desafortunadamente no se habla mucho, pero que son sumamente importantes para el mantenimiento de las dinámicas de estos ecosistemas tan diversos y tan importantes y que tienen funciones o servicios ecosistémicos que decimos que nos permiten tener una buena calidad de vida a los que estamos ahí alrededor. Bueno, yo estoy lejos, pero claro que quiero ir Pero vas a venir, visitar. Sí. claro. Rafa, qué padre, muchas gracias. ¿Qué otro plan tienes ahorita? ¿Tienen proyectos a futuro en esta zona? Porque además quisiera que me platicaras de otro Ujú, aspecto que has estudiado que fue para mí bastante sorprendente. Creo que te fuiste a ujú. África un tiempo, ¿verdad? Sí, 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 todavía tenemos proyectos en África, A ver, estoy trabajando allá. Pero mira, déjame contestarte la primera pregunta, sí. Para Calakmul tenemos ahorita, estamos trabajando más con fototrampeo, Ajá. con cámaras ahí instaladas. Desde hace 10 años tengo las cámaras ahí, están produciendo muchas fotos que te voy a pasar por ahí algunas para que enriquezcas aquí a lo mejor esta entrevista y Claro, ya gracias. dejen de estar viendo mi cara y pongas ahí un papelcito. Este, pero, este, pero este año quiero justamente renovar, otra vez estoy ahorita solicitando permisos, estamos viendo financiamiento, parece ser que nos van por ahí a apoyar con algunos collares. Entonces quiero regresar a seguir estudiando los movimientos, porque hace algunos años, ahora que ya me dedico a estudiar, como me gusta mucho el tema de los movimientos de los animales. Hay muchas cosas científicas que no sabemos y que quiero seguir estudiando, y qué mejor que los pecarilabios blancos, ¿no? Ok. Y al hacer esta investigación científica, colectamos un chorro de datos también que nos ayuda para la conservación, ¿no? Entonces no está desligado el trabajar con los animales, meterse a la selva, estudiarlos, ver hasta dónde van, qué tanto siguen, qué tanta área abarcan, qué tipo de vegetación requieren, Ajá. el agua y todo. Eso nos da elementos para la conservación. Entonces, mi plan es seguir con eso, Laura, este año. Esperemos que se pueda, Sí. que hay un montón de cosas logísticas también, de dinero, también es caro hacer la telemetría, pero en eso estamos. Entonces, ahí ojalá en algunos años te pueda presentar más datos sobre movimientos de los animales, también de tapires. Quiero Encantado. seguir estudiando los ungulados también. Si alguien está interesado, escríbeme por ahí. Hay mucha gente estudiando jaguares, aves, un montón, monos y todo, pero aquí yo quiero formar un grupo de estudiantes también interesados estoy formando también hay muchos estudiantes míos que son colegas ya buenísimos, que tienen sus propios proyectos y que están también interesados y apasionados por los pecarís Qué y bueno. por los ungulados. Entonces estoy muy contento de ello y quiero también seguir, ¿no?, formando más personas interesadas en este grupo de animales que necesitan nuestra ayuda en la parte científica y en la parte de conservación. Muy bien. Y, y hace 10 años también, cuando me fui a hacer un postdoc, con mi amigo y colega que ha influido mucho en mi vida, que es el doctor Colin Chapman. Él me invitó a Uganda, porque lleva 30 años trabajando ahí en un bosque, y yo fui un verano a estudiar monos, porque el doctor Chapman es primatólogo. Ok. Entonces él me dijo, si vas a hacer un postdoc conmigo, tienes que ser primatólogo. Olvídate de los pecarís y de tus Por un puerquitos y momento. vente a estudiar, por un momento, y vente a estudiar monos. Y ahí voy, ¿no?, a estudiar los monos. Y pues ya estábamos ahí estudiando los monos en Uganda, en un bosque que se llama Equivalent. Cuando al empezar a preguntar a la gente y todo, nadie estudiaba los cerdos salvajes de allá, ¿no? Y No. había 3 especies, de hecho, hay 3 especies de cerdos salvajes, bien interesantes. Entonces, desde el 2010 apliqué a algunas instituciones, a la National Geographic, y afortunadamente me dieron financiamiento. Ahorita tenemos otro financiamiento de la Fundación Segre. Y desde el 2010 hasta ahorita, Laura, tenemos un proyecto, desde el 2012 empezó inicialmente, un proyecto estudiando dos especies de cerdos, pero nos hemos enfocado más en una, que es el cerdo gigante de bosque. Yo no me di cuenta o no sabía que en África, yo pensé que todo estaba estudiado, pero fíjate que especies de bosque
y especies no tan carismáticas como los cerdos salvajes no han sido tan estudiados, ¿no? La Mm, gente estudia mucho animales de sabana, los facoceros han sido sí. relativamente bien estudiados, pero estas especies de cerdos africanos, no, han sido como ignorados por la ciencia. De hecho, con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, yo soy miembro estoy ahora coordinando un grupo de especialistas en cerdos africanos. Hicimos un simposio el año pasado, Ajá. donde invité a las otras 3, 4 personas que trabajan con ello, y nos dimos cuenta que necesitan mucha investigación, mucha ayuda en su conservación, ¿no? Son especies también bien interesantes, que en otra ocasión quizás, si quieres, hablamos. Igual por ahí te paso alguna fotito también Y luego para nos que la vas a vean. hablar Pero, también de pangolín, porque algo hiciste con pangolín. ah, bueno, ya ves que usando las cámaras trampa, pues salen fotos de muchos animales y hay que colaborar siempre. Entonces, sí, con Pangolín doné mis fotos ahí para una publicación ahí que salió global, porque el pangolín, igual que otras especies, está sufriendo un tráfico tremendo, ¿no? Sí. Eh, Creo que hay una demanda en el oriente de las escamas del pangolín y pagaban precios así altísimos por los pangolines. Entonces, sí, hay que Bien. colaborar siempre con ello. Pero, pero no, mi esfuerzo en África es más bien con los Ok, cerdos gigantes y si quieres, en otra ocasión también podemos claro, va a ser tema para hablar otra sobre ellos. plática porque Exacto. es algo que nos sorprendió así. Qué Rafa, qué interesante, interesante. qué gusto, porque además el saber que sigues, ¿cómo se dice? Ah, en tu camino de buscar tu sueño, de contribuir a la conservación, de entender las maravillas de la naturaleza y de que además que siempre he tenido este recuerdo tuyo de una persona que le encanta observar, que le encanta entender lo que Gracias. le rodea, Ajá. que eres promotor y que eres además una persona que está muy interesada en el beneficio mutuo, o sea, en el bien común, digamos, ¿verdad? Y por lo tanto, hay otra cosa que quisiera platicarte, pero que el tiempo ya, platicar contigo, perdón, pero que el tiempo ya se nos está acabando. Ujú, Y ujú. porque tú has trabajado la socioecología, entonces no es nada más ver la parte aislada de la biodiversidad o del uso del hábitat, sino precisamente relacionado con algún mensaje que quieras dar final, como con este enfoque. Pues sí, Laura, y gracias por tus palabras. Pienso que esa parte hace falta, o sea, yo incluso siento que debería quizás dedicarme un poquito más a trabajar más como con esos proyectos que te mencionaba de trabajar más con los ejidatarios, con los campesinos de ahí, a formar estos proyectos de conservación comunitaria, ¿no? Lamentablemente no puedes dedicar a todo. Yo estoy siempre abierto a compartir mis datos y todo, eh, y a dar pláticas así donde se pueda y a apoyar siempre que pueda hacia los proyectos. Pero yo creo que sí hace falta gente, biólogos formados en trabajos comunitarios, eh, que digamos tomen datos y los apliquen y los lleven a lugares, pero que trabajen con la gente para que podamos aplicar pues la información que tenemos en la conservación de la fauna, pero que a la vez eso ayude a las comunidades a obtener a lo mejor algún recurso económico para que la gente pueda llevar una vida digna, que eso es Sí, lo que siempre, ese debe ser siempre nuestro objetivo, debe ser el objetivo del desarrollo sustentable, que la gente tenga todo lo que necesita conservando la naturaleza, ¿no? sí. De esa manera le podemos ganar a la ganadería intensiva, le podemos ganar a los cultivos intensivos también, ¿no? Si en Calakmul no se fomenta, por ejemplo, hay muchos proyectos bien interesantes, si se dejara de fomentar la miel, la forestería sustentable o organizada, la cacería quizás organizada también, si se dejara esos proyectitos, la gente iba a ceder y va a vender las tierras al ganadero o va a vender las tierras o va a cortar toda la madera, ¿no? Porque la gente necesita dinero. Entonces, hace falta esos tipos de proyectos, fomentar esos tipos de proyectos, cualquier tipo de proyecto en la región que mantenga el bosque en pie, Ajá. creo que es lo más importante que debemos conservar, ¿no? Como tú dijiste hace tiempo, ahí estamos conservando todo.
cuando se hace ese tipo de conservación comunitaria, estamos conservando todo. Entonces hay varios ejemplos aquí en Calakmul. Yo digo que en Calakmul se está como luchando. Hay muchas comunidades que están haciendo las cosas bien padres y todo. Otras comunidades que están como no tanto. Entonces necesitamos como seguir fomentando ese tipo de cosas. Cualquier tipo de proyecto que mantenga el bosque en pie. Ajá. Y que extraiga los recursos de manera sustentable, pero que les represente un recurso económico a las comunidades para que, pues, para que de ahí tengan su vida, todo lo que necesita la gente, ¿no? Entonces necesitamos como un ejército de personas que se dediquen a eso, y todos nosotros apoyar esa labor, ¿no? Para poder mantener no solo la reserva, pero mantener los bosques alrededor. Así es. Todo eso y que las comunidades vivan bien y todo, y que tengamos todo un escenario, un paisaje ecológico, digamos, o bien conservado, ¿no? Así es, sí. Pues creo que es el perfecto mensaje para poder cerrar nuestra charla y para poder invitar a todos aquellos profesionistas relacionados con las ciencias naturales o las personas y entusiastas que estén convencidos, ¿verdad?, de que pueden hacer un impacto positivo en esto de la conservación y del desarrollo sustentable. Se pueden acercar, por ejemplo, a instituciones como el Ecosur, y ustedes ya Claro. fueron con el doctor Rafael Reina Hurtado, que está dispuesto a desarrollar y apoyar proyectos como estos. Rafa, un gusto enorme haber estado contigo. Espero que nos Laura, muchas veamos gracias. pronto y que nos des Sí, otra entrevista también pronto. muchas gracias, Laura. Fue un placer para mí platicar contigo y con todos ustedes. ¿Sale?